A ver, record. A ver si graba. ¿Me escuchan bien, no? Sí, 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 se escucha perfecto. buenísimo. Bueno, perdón por estos inconvenientes técnicos. Siempre pueden pasar algunas de estas cosas. Por suerte hoy no somos tantos, entonces no me siento tan culpable por estos inconvenientes. Igual está buenísimo. Mientras haya alguien. Bueno, no, recién un poco le preguntaba a Lisbeth y de todas maneras ahora lo que voy a hacer es con el Zoom dejarme acá el chat minimizado y somos menos, así que cualquier cosa también podemos hablar y hacerlo un poquito más interactivo si tienen ganas de hablar y de desmutear el micrófono o compartir alguna idea o algún comentario en el chat. Les preguntaba con qué impresiones o con qué ideas se habían quedado la semana pasada, un poco retomando esta cuestión que un poco quedó, me parece, en evidencia. Laura y Lisbeth, las dos habían estado, ¿no? La semana pasada que estuvimos analizando un poco Adiós al lenguaje, estuvieron las dos, asumo que sí. Este, mm, y bueno, una de las cuestiones que aparecía era esto de que podemos empezar analizando una película, ¿no? Autónomamente, pero de algún modo terminamos analizando la filmografía, la trayectoria fílmica, la trascendencia, ¿no? de un director de cine o de un cineasta, de autor, ¿no? O de una figura autoral, como me gusta decir a mí a veces en términos un poco más amplios y hasta abstractos, pero que historiográficamente tiene como otro matiz, más de reivindicación, si se quiere, de lo que significó para la cultura, para el mundo de la cultura, ¿no? No solo el cine, Jean-Luc Godard. Y recién aclaraba un poco, hacía como esta salvedad, esta acotación de que tampoco hay que enamorarnos perdidamente, ciegamente, de los cineastas, ¿no? De las figuras autorales. Esa idea del fanatismo acérrimo, exagerado, extremado, puede ser un problema. Eh, a mí me gusta siempre remitir a una idea que no recuerdo si lo dije la semana pasada. Cualquier cosa que tal vez ya dije la semana pasada y me pongo un poco reiterativo y redundante, ustedes me avisan porque me puede pasar. Eso es un defecto que tengo. Memoria a corto plazo. Pero iba a comentar una idea que creo que es de Roland Barthes. No estoy seguro si es de él, pero lo leí en algún texto de él y si no es en algún texto de él, aparecía mencionado. Y es esta idea del distanciamiento o la distancia amorosa. Creo que aparece en un texto de él que se llama Salir del cine. La idea de la distancia amorosa en el momento de establecer o de proponerse uno mismo, llevar a cabo un análisis crítico, una reflexión concienzuda, crítica, analítica de una obra audiovisual, ¿no? De una película. Y esto de la distancia amorosa es no ubicarse nunca en las polarizaciones, ¿no? En los extremos absolutos. No amar, no adorar enceguecidamente y casi ingenuamente y acrítica y reflexivamente, ¿no? Sin esa demora crítica que un poco, digo, como para reenviar a esta idea del entre paréntesis, de la pausa, de la demora reflexiva. ¿Se acuerdan que conversábamos sobre eso la semana pasada con Adiós al lenguaje? Entonces, no irse a un extremo, pero tampoco al otro, ¿no? Tampoco detractar, ¿no? Desmontar o derrumbar todo lo que esa película significa por el mero acto de criticar, ¿no? Entender ahí el reduccionismo de la mirada crítica atribuido y constituido solo como un tribunal calificador, dicen, ¿no? Por ahí, un tribunal calificador, el juicio de valor, la crítica como juicio de valor, como puntaje numérico, como cantidad de estrellitas, ¿no? Que le podemos asignar a una película. Eh, Eso también es un problema, ¿no? Por lo menos a mí que un poco me dedico al análisis, a la investigación, a la escritura, a la crítica de cine, digo, qué problemático, controvertido y polémico es jugar con los extremos. Adorar a un director, a una figura autoral o a una película, ¿no? O a un estilo, ¿no? Retomo siempre la idea de estilo como modo de hacer, como poiesis, ¿no? O poiesis, no sé bien dónde va la acentuación, en términos de poética, en términos de modo de hacer, de acto de producción de sentido, ¿no? En ese sentido, entendemos a la idea de estilo como poética. ¿Qué estaba diciendo? Que un estilo puede ser no solo
rasgos de estilo, rasgos característicos del modo de proceder o del modo de hacer de una figura autoral, sino también de un periodo histórico, ¿no? De una escuela o movimiento estético como la Nouvelle Vague francesa, evidentemente, y la película de la que vamos a charlar un poquito hoy, que es Van de Apart, es una película que claramente podemos encuadrar dentro de esta corriente de estilo que fue la Nouvelle Vague francesa en los años 50-60. Eh, Enamorarse enseguecidamente de esas cuestiones, de esos tópicos, de esas estéticas, también es un problema. Entonces, el homenaje es válido en este caso, por eso parece a veces como que le tiramos flores, ¿no? permanentemente a Jean-Luc Godard, pero también vamos a criticarlo un poquito, ¿no? O a permitirnos esa mirada crítica, no necesariamente como algo negativo, como un sesgo negativo, pero sí como una posibilidad de encontrarle un problema constructivo a la película. Yo esto creo que lo dije la semana pasada o de alguna manera lo hice mención. El problema constructivo. El problema constructivo porque significa que detectamos algo en la película, algo que por algún motivo nos llama la atención, nos interpela, nos moviliza, nos conmueve, alguna idea pregnante, ¿no? Que nos prende, que nos saca de nuestro sentido común y nos hace replantearnos alguna cuestión. Eh, y creo que una vez que encontramos ese aspecto en la película, que puede ser desde, no sé, desde una actuación, ¿no? Una interpretación, una dramatización de determinado actor, actriz, personaje, o un determinado desplazamiento o recurso estrictamente audiovisual, como vamos a ver algunos ejemplos hoy en Bande Apart, los hay, cuantiosamente, vamos a detectar y mencionar algunos. Eh, en fin, cuando encontramos eso, ahí se abre una puerta, ¿no? Y esa puerta es un problema, pero un problema en términos analíticos, en términos de puedo acá problematizar y llegar a nuevas ideas, ¿no? Esto que planteaba un poco Bartés también y que mencionábamos la semana pasada, de pensar el análisis crítico, e insisto mucho con la cuestión del análisis y la crítica, no porque me guste la crítica de cine nada más, sino porque Jean-Luc Godard empezó por ahí, ¿no? Y un poco la gracia de estos encuentros era hacer referencia a su labor, a su oficio, ¿no? Vuelvo a la idea de homenaje, estamos homenajeando a Godard, vamos a hablar, vamos a usar a sus películas, algunas de sus dos películas más significativas, como impulso, como excusa, como pretexto ideal para ir más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, la práctica de la crítica de cine, en sus múltiples formatos, aparece como una necesidad, como algo a ser atendido. Y Bartés hablaba, decía, de una doxa, la opinión pública, ¿no? La ideologización que los medios masivos de comunicación, por ejemplo, a través de sus discursos hegemonizantes y homogeneizantes, buscan aglutinar e ideologizar al público masivo de determinada manera, ¿no? Lavarles la cabeza, ¿no? Como dicho de una manera un poco virulenta. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con esa opinión pública? ¿Y cómo podemos responder desde una paradoxa? Y ahí Deleuze también hablaba, Gilles Deleuze hablaba de del cine como contrainformación, ¿se acuerdan? Como acto de creación. Algo de eso vimos, también creo que les pasé ahí el PDF donde aparecen algunas de estas ideas. Y, y bueno, frases, ideas iniciales, cosas que anoté. Insisto, manden comentarios, digan lo que quieran ahí en el chat. Espero que me estén escuchando y espero que se esté grabando bien. A ver, lo voy a tener que revisar. Dice ahí, les dice si se está grabando, porque acá no lo veo, por ejemplo. No me dice grabando o recording y tengo miedo. Creo que se está grabando. Ah, Laura Sí, dice que sí, aparte, que me quede aparte. tranca. Bueno, por supuesto que voy a volver a remitir a Gustavo Provitina, porque, miren, lo traje acá el libro. Después veo si les puedo escanear algún capítulo. Se ve al revés, me parece. Ah, estoy que se me blurea todo, entonces no se termina de ver. Bueno, después se los muestro mejor. Pero, porque me puse de blurear el fondo. A ver ahí va. La Nouvelle Vague, es así, simplemente Nouvelle Vague. Fíjense, acá está Agnès Varda. Vamos a tener que hacer una clase dedicándosela a Agnès Varda, otra cineasta fundamental y crucial de la Nouvelle Vague francesa.
Y algunas de las ideas que voy a mencionar hoy, que voy a leer, son algunos análisis, interpretaciones de parte mía que también entrecruzo con algunas lecturas que, que expone Gustavo Provitina en este texto y otras, de otros autores y otras miradas. Em, pero bueno, algo interesante, digo, ahí en la placa aparece una primera frase que en verdad es de Godard, ¿no? De Godard en sí mismo. El realismo no consiste en cómo son las cosas verdaderas, sino en cómo son verdaderamente las cosas. De esta forma, está un poco haciendo referencia a este hecho, que algo que va a aparecer como una llamada de atención, vamos a decirlo de algún modo, constante, continua, reiterativa y recurrente, y casi que se vuelve un chiste, un gag en Bande Apart, esta idea de evidenciar los mecanismos de producción y de creación, ¿no? Mostrar los hilos, por decirlo de alguna manera. Evidenciar y poner de manifiesto el artificio, el detrás de escena, el backstage casi, ¿no? En ningún momento creo que vemos explícitamente una cámara, un micrófono, un equipo técnico de trabajo. No hay como un desplazamiento de sentido tan radical, tan de explicitación en esos términos del artificio y del dispositivo. Pero sí hay momentos que son como vuelvo con la idea de lo pregnante, muy pregnantes, porque claramente están ahí para generar una disrupción, un quiebre, una ruptura y una llamada de atención al espectador, ¿no? La pregnancia en ese sentido, lo digo. Cuando los personajes, por ejemplo, miran a cámara, cuando aparece esa irrupción desde el sonido, en el momento del minuto de silencio, una escena, la escena clásica ya a esta altura de la historia del cine, del bar, del café, la escena del baile, la escena en la que Odile canta, ¿no? Y de alguna manera retrata y registra a través de su mirada, que parece ser ingenua, pero tal vez no lo es tanto, eh, articula como una suerte de retrato de las vidas desdichadas de la gente de la ciudad cuando está ahí volviendo en el micro, en el metro, con Arthur. No sé si no estoy haciendo como referencia de manera muy clara y muy certera a esas escenas, pero seguramente si vieron la peli hace poco las puedan recordar. Si no, esto es una invitación para volver a verla, porque es una peli muy interesante, sin dudas. Y cada vez que la volvemos a ver, encontramos algún nuevo desplazamiento de este tipo, ¿no? De evidenciar el dispositivo del cine. Esto lo podemos articular con la idea de opacidad. Hay un autor que se llama Ismail Xavier, tengo entendido que es brasileño, pero ahora no me acuerdo bien su nacionalidad. Si lo conocen, si conocen algún autor, alguna idea, algo de lo que estoy diciendo les parece erróneo, como siempre, les invito a ponerlo en el chat porque a veces puedo ser un poco despistado. Pero bueno, Ismail Xavier habla del eje opacidad y transparencia, como dos rasgos de estilo, como dos modos de proceder, de operar, ¿no? De nuevo, siempre trazando ese reenvío de la idea de estilo como poiesis, como poética, como modo de hacer. Y la opacidad es evidentemente un movimiento opaco, la articulación o concatenación de recursos y desplazamientos opacos en lo expresivo, en lo estético, en lo cinematográfico, va a estar relacionado con este tipo de cine, ¿no? Con este tipo de cine lúdico, disruptivo, desde la forma, desde lo formal, que cineastas como Godard han llevado como a un punto máximo de exploración y experimentación formal. La mirada a cámara, el poema, la pausa reflexiva en determinados momentos, las escenas de transición casi de tinte, esto vamos a retomarlo más adelante en otra placa, pero casi de tinte neorrealista, haciendo referencia a el modo de registrar característico del cine del neorrealismo italiano, corriente de estilo que tal vez les sonará familiar, recordarán o habrán visto alguna película o de algún director, que podríamos enmarcarla historiográficamente, epocalmente, en los años 40, ¿no? Los tiempos, los años de posguerra en Italia, el neorrealismo italiano. Hay un montón como de reenvíos, que también es un recurso propio del cine Godard, ya lo decíamos la semana pasada con palimpsesto, con la idea del palimpsesto y de transtextualidad, recuperando a Gerard Genet, ¿no? Todo texto parte indefectiblemente de otro texto preexistente, entendiendo la categoría de texto como entretejido, ¿no? Etimológicamente, recuperando etimológicamente la idea de texto como entretejido, como relación, como malla, como juegos de interrelaciones constantes.
y entendiendo esa categoría textual como también el contexto sociocultural de determinado momento. Acá aparece mucho esa ligazón inexorable, tal vez más que en Adiós al lenguaje, esa ligazón inexorable con el arraigo, el fuerte arraigo a determinado contexto sociohistórico, ¿no? En los años 60 en París, en Francia. Entonces, la opacidad como contrapunto de la transparencia. La opacidad, el movimiento opaco, como evidenciar el procedimiento, como romper la cuarta pared cuando un personaje mira a cámara, ¿no? Como de repente recitar un poema en voz en off, la voz de Godard que aparece ahí, esa voz narradora, esa voz omnisciente. Recitar un poema en el momento en que muere uno de los personajes protagónicos de manera completamente exagerada y acrobática en ese momento final, en ese clímax, si se quiere, ¿no? Ese momento de mayor tensión dramática que tiene la película, cuando descubren el tema del robo y en esa balacera muere Arthur. Eh, las irrupciones de la voz en off están planteadas desde un principio, ¿no? Obviamente Godard es muy coherente con su particular narrativa lo pongo entre comillas, porque hay narración evidentemente, pero no es una narración en términos clásicos, en términos transparentes, ¿no? Cuando digo transparencia me refiero a el montaje transparente es el invisible, el que no se nota, el que articula precisamente un borramiento y un ocultamiento o una invisibilización, como lo quieran llamar, de los procedimientos constitutivos del lenguaje del cine. Es imposible que un personaje mire a cámara, porque no me creo, no me termino de sumergir, de introducir en esa diégesis, no me creo ese relato, no me termina de seducir, de cautivar, ni de capturar, como dice un autor, que no me acuerdo su nombre, ese efecto alucinógeno del cine, ¿no? Sé que es mentira, pero me duele igual, me atraviesa igual, me conmueve de todas maneras. Esa es la gracia del cine como gran engaño artificial, parafernálico, ¿no? El montaje clásico, el montaje transparente, el modelo de representación institucionalizado que veíamos un poco la semana pasada desde Noel Burch, ¿no? El MRI, ¿se acuerdan? Entonces, evidenciar el cómo es algo propio de Godard, aparece en Bande de Apart, es una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar si no estamos habituados a ver este tipo de cine. Tal vez ustedes lo están y de repente esto para ustedes es una película más, pero ahí es donde tenemos que hacer cierto esfuerzo y ponernos un poco en contexto, entender que en los años 60 hacer uso de este tipo de artilugios desde lo formal, un personaje mirando a cámara, Odile en un momento específico que mira a cámara y dice, un plan. ¿Para qué? Haciendo alusión evidentemente a lo narrativo, dramático de la película que tenía que ver con esa operación, con esa estrategia, ese plan completamente sin sentido, ¿no? O bueno, que podríamos decir que no iba a resultar muy exitoso, que iba a ser evidentemente infructuoso, y al mismo tiempo haciendo referencia a los modos de hacer cine, ¿no? A los modos de operar y a los modos de, tal vez, este, poner de manifiesto un levantamiento o una denuncia crítica hacia ese modelo de representación y de producción imperante, como código moral imperante, que era el cine clásico, que venía desde Hollywood, pero que estaba muy instaurado hace ya tiempo también en Francia, en lo que los autores, los propios escribas de los cuadernos de los Cahiers du Cinéma, es decir, los que luego fueron directores de la Nouvelle Vague francesa, llamaban como el cinema de qualité, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado un poco antes, que eran básicamente comedias sutilmente críticas, sutilmente ácidas, que terminaban reposando en el costumbrismo, ¿no? De la clase burguesa. eh, una comedia costumbrista, podríamos llamarlo. Acá en Argentina tenemos tal vez películas como Esperando a la carroza, ¿no? En fin, reivindicar los procedimientos formales de un tipo de cine que significó una revolución cinematográfica. Un cine de intelectuales, ¿no? Esto lo llaman algunos autores, en este caso es Nora Alter, creo que es una investigadora y escritora estadounidense.
que arrojó nuevas posibilidades expresivas mediante el uso casi exclusivo de la palabra a niveles líricos y poéticos. Una búsqueda interna por la expansión de la forma y la implicancia social y política en un contexto determinado, ¿no? La inevitable ligazón con el contexto sociohistórico, marcado por diversas agitaciones y movimientos sociales. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Bien, bueno, a ver, pasamos. Hay siempre una serie de estrategias metodológicas en el momento de llevar a cabo, de desarrollar un análisis crítico de una película, que a mí me parece muy lúcido, muy interesante, que es este que plantea un autor muy conocido, tiene un montón de libros sobre cine, de estudios sobre cine, es Bordwell. eh, los niveles de sentido. Borwell básicamente establece, esto ya lo he mencionado en anteriores encuentros, acá también en el marco que hemos hecho en el marco de Amour du Cinéma, de Amore per l'arte, perdón. Eh, Borwell va analizando de alguna manera cómo podemos ir identificando y reconociendo capas de sentido, niveles de sentido, ¿sí? Para ir desglosando, ir desmembrando de algún modo, ir detectando, identificando y comprendiendo los elementos que hacen a la película. Entonces dice, evidentemente, en un primer paso, en un primer nivel de la comprensión, dice él, lo que cualquier espectador común, masivo, que va a ver una película puede llegar a detectar, a identificar, a leer, en términos de lectura, en términos de interpretación de una película, en esa primera instancia aparece lo referencial, ¿no? ¿A qué refiere esa película? ¿Qué elementos, objetos, personalidades, ¿no? Individuos propios del mundo que habitamos, del mundo real, podemos reconocer de manera referencial, de manera explícita, en esa película, en el mundo y en el universo, en el microuniverso diegético que está proponiendo precisamente esa diégesis que es la película, esa diégesis ficcional. Entonces lo referencial es la sinopsis, ¿no? Eso que podemos googlear y buscar a ver de qué trata esta película. Evidentemente hay películas, seguramente Adiós al lenguaje sea una de ellas, también puede ser Lo Van de Apart. Hay películas en las que cuesta muchísimo más hacer esta síntesis, ¿no? Es un desafío realmente llevar a cabo una síntesis narrativa, desde lo narrativo estructural, desde lo narrativo dramático. ¿Qué me están contando acá? La pregunta por el qué la pregunta por el qué en este tipo de películas, de este tipo de cineastas, tan transgresores desde lo formal, puede llegar a ser muy dificultosa, ¿no? Muy huidiza, muy problemática también, ¿no? Es casi como obstinado darle vueltas al qué, a ver qué me quiso decir, a ver qué me quiso contar en términos de narrativa, en términos de conceptos, en términos de tópicos y de temáticas, ¿no? Como decir, es una peli sobre el amor, es una peli de venganza, es una peli de traición, es una peli de crimen, ¿no? O de la sociedad. Es una peli de la juventud, ¿no? De la juventud de la época. Ahí tal vez nos estemos aproximando un poco más, yendo al caso concreto de Van de Apart. Pero de cualquier manera, hay películas en donde el qué es más dificultoso que el cómo, ¿no? Esto ya lo decía un poco recién cuando hablaba de la idea de la opacidad, del movimiento opaco, de prestarle más atención a esas articulaciones de sentido formales, como por ejemplo un personaje mirando a cámara y qué puede generar eso en nosotros, en nuestra mirada como espectadores. Pero si queremos encontrar algo referencial, una lectura en términos de anécdota narrativa, como dice Borwell, y bueno, sería algo así, ¿no? Odile es una joven muchacha que conoce a dos ladrones. Esto lo saqué de internet, no lo escribí yo, pero más o menos es esta la trama. En una clase de inglés, ¿no? Ya se conocía de antes con Franz, pero ahí es como que se da el encuentro definitivo que vemos, que asistimos nosotros como espectadores. Los dos de alguna manera van a querer enamorarla, ¿no? Seducirla. Ella, el interés de ellos, el propósito, el objetivo, la motivación es obtener la fortuna que la tía de ella tiene en esa casa donde se hospeda Odile. Y ahí surge como esta serie de desventuras, ¿no? Esta concatenación de desventuras entre ellos tres, este triángulo emocional complejo cuyos resultados derivarán de sus muy diferentes personalidades. Franz como un chico más correcto, más serio, más intelectual, más culto, más prudente, y Arthur todo lo contrario parecería, ¿no? Más descarado, egoísta, más galán, si se quiere, ¿no? En su actitud, en sus comportamientos hacia ella, hacia Odile.
Y Odile, que es sin dudas, bueno, interpretado por Ana Karina, que en su momento era la pareja de Godard. El personaje más enigmático tal vez y más interesante, creo yo, que es mostrado presuntamente, subrayo, ¿no? Lo de presuntamente, hay que ver cuán así era, o cuán así parece que nos lo está ofreciendo y exponiendo Godard en su narrativa. Parece ser presuntamente, como decía, enamoradiza, ingenua, débil, ¿no? Maleable, fácilmente influenciable por estos dos muchachos inmorales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Desviados, marginales, desviados de la sociedad. Odile, bueno, con tal psicología solo cabe un tipo de relación. Los chicos están juntos por el plan. La chica deseará el primero que lo seduzca. Franz ama a Odile, mientras que Arthur solo va a jugar con ella por mero interés. Anécdota narrativa, lo referencial. Más o menos de eso va la trama. Ahora, si hurgamos, ahondamos y socavamos un poquito más, en términos de mayores niveles de abstracción, dice Borwell, ¿no? Es ir un poco más allá, ¿no? Vamos a abstraernos un poco más de lo que superficialmente, en una primera aproximación, en una primera lectura, ya podemos detectar. Aparece entonces lo explícito, lo que está explícito, lo que dentro de lo que Borwell también llama el nivel de la comprensión, cualquier espectador podría de alguna manera, perdón que tengo un par de gente que está ahí en la sala de espera, ¿eh? Creo que Pilar. Y otra, Laura, ¿estás de nuevo vos? Me apareció otra Laura Sabao. Bueno, seguimos. Cualquier cosa me mandan al chat igual, ¿eh? Perdón que ahí lo voy a buscar porque ya les dije que tengo mis problemas con el amigo Zoom. Acá, me lo dejo acá minimizado. Este, mm, bien, decíamos entonces. Sí, perdón, ¿alguien quería decir algo? Hay un eco, guarda ahí. Después, si quieren hablar, hablen, obviamente, pero después mutéense por el temita del eco. Ah, Laura, ¿vos querías decir algo? Adelante, ¿eh? Mándele, mándele. Bueno, cualquier cosa me mandás. Me interrumpen. No tengan miedo ni respeto. Interrúmpanme. Este, mm, ok, ok. Ahí te está leyendo Laura. Pero bueno, entonces lo explícito, ¿no? Identificar, como dice ahí la placa, ya lo habrán leído, temas, tópicos, conceptos. Lo que decía un poco recién, ¿no? Evidentemente hay temas que podemos detectar. Más allá del cómo, podemos detenernos por unos momentos en el qué. Y ahí aparece inevitablemente, creo yo, ¿no? Esto no deja de ser nunca una perspectiva interpretativa individual, personal y subjetiva, ¿no? Pero la idea de la juventud, la desigualdad, también aparece con mayor fuerza. Yo hace un tiempo que no veía esta película y la volví a ver y me di cuenta de que aparece con mucha fuerza la cuestión de retratar el ámbito urbano, ¿no? Las calles, las ciudades, el río, ¿no? El Sena, bueno, obviamente, ciertos edificios históricos y culturalmente o institucionalmente importantes y trascendentales para París, para Francia, como el Museo del Louvre. Que bueno, ahí hay otra cuestión detrás que tiene que ver con el desacato al orden burgués, que es tan característico en el cine de Godard y que aparece a modo de burla cáustica e irónica en Bande Apart, porque básicamente la escena del Museo del Louvre, además de que es muy breve, de que es fugaz, los muestra a los personajes burlándose de todo ese elitismo francés, ¿no? De ir a ver, de la galería de arte, la idea de la concepción del arte moderna, ¿no? Como bellas artes y todo lo que representa el museo como institución en esos términos. Pero bueno, más allá de ese paréntesis, hay mucho énfasis en la cuestión de la ciudad y yo no recordaba tanto esos planos amplios, esos encuadres que a veces en términos más de lenguaje y de códigos del cine
podemos llamar o denominar como planos de establecimiento o de contexto simplemente, ¿no? O panorámicos, que nos muestran la ciudad, que nos contextualizan en dónde están esos personajes. Yo recordaba el montaje un poco más fragmentado, más restrictivo, sin mostrar tanto el espacio. Pero no, lo urbano aparece muchísimo, y es un tema explícito eso para mí, porque tiene mucho que ver con esta idea de retrato de época, de la juventud y de un comportamiento de época. Bueno, un poco lo que dice allí en la placa, ¿no? Yo completo acá los desequilibrios de esa supuesta juventud desorientada, perdida, a la que no le queda más remedio que esa transición abrupta de un día para el otro al mundo adulto, ¿no? Se ve toda la cuestión ahí de los códigos, de los mandatos morales, las responsabilidades y los compromisos productiles, ¿no? Productivos, perdón, y mercantiles del insertarse en el mundo laboral. Para mí aparece todo eso, ¿será que también es algo que me atraviesa a mí de manera personal? Entonces aparecen todas esas cuestiones y, digamos, son las que más me llaman la atención a mí, y aparecen estos personajes que están como muy desorientados, perdidos, desmotivados, que eligen el camino impúdico de cometer ese robo, ¿no? De planificar ese robo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones aparecen de alguna manera como una antelación ineludible también a lo que fue el Mayo francés del año 68 en Francia, en París, y todo lo que generó esta serie de movilizaciones que empezaron desde el ámbito estudiantil, ¿no? Desde el ámbito de la juventud, y luego se extendió y se expandió hacia sindicatos y clase obrera, pero en principio empezó desde la gente más joven, ¿no? Y desde los estudiantes universitarios. Y eso es importante también concebir a esta película, contextualizar, quiero decir, a esta película en ese marco, digo, sociohistórico, cultural, tan crucial. Esos temas de alguna manera aparecen, ¿no? Como conceptos, ustedes me pueden ir, si se animan, me van tirando palabritas, posibles tópicos o temas que también les parezcan que de alguna manera están ahí, sobrevuelan en la película. Algo también de lo que sumé ahí también en la placa, por supuesto, ¿no? La idea de la ambición, la idea de estos juegos de poder, de jerarquías, la idea del machismo, ¿no? ¿Por qué no? El machismo yo lo puse, ahí estaba viendo, un poco en este otro subnivel, en esta otra capa de sentido que ofrece Borwell, que es primero ir hacia un mayor nivel de abstracción, como decía, y de prestarle un poco más de atención, primero a los desplazamientos formales, a eso que decía recién, al cómo se representa ese recorte de la realidad, ¿no? Ahí está la diferenciación precisamente entre el cómo y el qué, ¿no? Lo que importa, ¿no? Dicen autoras como Susan Sontag, lo que importa no es tanto la realidad representada, sino el modo de representar esa realidad. Efectivamente, esto es así, ¿no? Y en Godard eso es muy importante, porque si él tal vez hubiera hecho solo un registro, no sé cómo llamarlo, pero digo, qué palabra ponerlo qué adjetivo sumarle para terminar de entender esa caracterización o esa descripción, pero si hubiera sido más solemne, por decirlo de un modo, o más transparente, ¿no? En relación a lo que decía un poco antes de este eje de transparencia y opacidad, si hubiera sido más transparente, más translúcido, más cristalino, más fidedigno tal vez, ¿no? A cómo era la ciudad, a cómo eran esos personajes en ese mundo, no hubiera quedado tan en claro su posicionamiento crítico, su denuncia político-poética o ético-estética hacia ese recorte de un gran concepto que es la juventud en términos universales, o la idea de ciudad, o la idea de desequilibrio moral, ¿no? O de debilidad moral en la etapa de la juventud. En fin, el cómo, la forma, aparece en primer plano. Hay momentos muy característicos en esta película, y eso ya tiene que ver con lo implícito, ¿no? Con lo que subyace. ¿Se acuerdan que citábamos un poco a Deleuze también la semana pasada? Y él decía, lo verdaderamente importante en lo que se me narra en una película, en el cine, es cuando lo que está por debajo es más importante que lo que se me dice de manera explícita. Lo subterráneo, ¿no? La corriente submarina, como dicen otros autores, lo que subyace. La historia, ahí también está la categorización, ahí me remite a la clasificación que propone Piglia
cuando habla en su tesis sobre el cuento, habla de historia uno y de historia 2. Bueno, esa historia 2, ¿no? Que si hacemos un esfuerzo cognitivo, analítico, crítico, podemos encontrar la historia 2, historia 3, historia 4, un mensaje o un nivel de sentido implícito a cualquier película, ¿no? Hasta la película más pochoclera, más clásica, más masiva, más popular. Pero cuando se trata de películas que se corren, ¿no? Que proponen un desvío, una desviación de esos parámetros morales de representación del cine institucionalizado, como los fueron las películas de la Nouvelle Vague francesa y principalmente de las películas de Godard, cuando aparecen esas películas, evidentemente esa historia 2, esa idea implícita, aparece con mayor fuerza. Eh, el machismo está ahí, lo tragicómico del mundo criminal, la burla al propio género del cine negro, del film noir, que es ese tipo de cine que no solo desde la estética, o mejor dicho, que lograba una articulación y una confluencia desde lo estético con el mundo de los criminales, ¿no? Con el mundo de las mafias, eh, que aparece luego también más potenciado en la idea del thriller, ¿no? Como género. De nuevo, volviendo a la idea de género, desde Steinberg como horizonte de expectativas. Pero, dale, no me había dado cuenta de eso, Leandro. Salimos y volvemos a entrar, porque se nos va a parar. Ahí volvemos entonces.